Hay una dama dentro de mi cabeza que sale cuando estoy en la cama. Se viste de blanco, se mantiene fuera de la vista y tira de mi mente como un hilo. Fue lo primero que dije esa mañana. Fue algo que se me ocurrió. Sammy, todavía medio dormida, se giró hacia mí. Se aferraba a las sábanas con fuerza y su cabello castaño se alborotaba con la almohada ergonómica. Los sábados por la mañana serían mucho menos bonitos sin ella. ¿Qué has dicho?, preguntó. ¿Qué? La rima. ¿Por qué has dicho eso? Debo haberla aprendido en alguna parte. Suspiré. ¿Algún programa de Netflix? ¿Tal vez? Espeluznante. Se alejó rodando, acaparando las mantas. Solo había dormido 5 horas, pero todavía estaba muy despierto. El día anterior había encontrado el viejo diario de Sammy y habíamos pasado la noche leyéndolo juntos. Pero por alguna razón esa rima se me quedó grabada. Una dama dentro de mi cabeza. Mientras iba a trabajar ese día, tenía esa rima repetida en el fondo de mi mente. Me jugó una mala pasada. Confundí la charla de fondo en la cafetería con alguien que me susurraba. Una sábana colgada de un tendedero parecía un vestido blanco. Y, de vez en cuando, sentía que el cansancio se apoderaba de mí y me hacía cabecear frente al teclado. Al principio, pensé que me estaba enfermando. Eso no es propio de mí. A pesar de ello, seguí adelante e hice todo lo posible para olvidarme de ello. Sin embargo, no pude evitar pensar que ya había escuchado esa rima antes. Durante los días siguientes, las cosas fueron empeorando progresivamente. Me olvidé de recoger a Sammy después del trabajo. Me quedé dormido en el semáforo en rojo en el tráfico. Me desperté cada mañana repitiendo esa misma rima. Se viste de blanco. Esa frase volvía a mí. Cualquier cosa blanca me hacía estremecer, mirar hacia otro lado. Siempre estaba en el borde de mi visión, a centímetros del rabillo del ojo. Se mantiene fuera de la vista. Pasaron unos días y quedé con mi madre para almorzar en un café del centro. Ella siempre se empeñaba en emparejarme con las hijas de sus amigos. Nunca le gustó mucho Sammy. Olvidé por qué, pero fue algo pequeño e insignificante que ocurrió hace unos años. En el momento en que me senté, se me echó encima. A pesar de tener las gafas más gruesas del Medio Oeste, mi madre tiene más en común con un halcón que con una anciana. ¿Estás durmiendo bien?, me preguntó. Más o menos, dije quejándome. He tenido sueños extraños. ¿Y las mañanas? Necesitas una buena mujer para agotarte. Con cuidado, mamá. Suspiré. Sabes que estoy con Sammy. Ella suspiró y buscó su pedido de café. Tardaría unos minutos más. Entonces, ¿qué es lo extraño de sus mañanas? Traté de explicarle lo mejor que pude sin sonar como un loco. Le conté que no dormía más de 5 horas por la noche y que me despertaba con esa extraña rima en la cabeza. Estaba a punto de contarle mis problemas en el trabajo cuando de repente se fue a por su café. Cuando volvió, no se saltó ni un detalle. ¿La rima?, preguntó. ¿La rima sobre la dama blanca? No había dicho nada sobre lo que había en la rima. ¿Cómo demonios lo sabía? Me quedé helado.
La dama de blanco, que sale de noche, ¿te refieres a esa rima? Lo dijo tan despreocupadamente, sorbiendo cuidadosamente su café. Asentí con la cabeza. Sí, me burlé. Sí, eso. ¿Todavía sigues con eso? ¿Qué quieres decir con todavía, mamá? La he escuchado 1000 veces. Hemos hablado de esto. Lo hacías en la mesa del desayuno cuando aún estabas en la escuela secundaria. No, no lo hacía. Entonces, ¿es otra rima? ¿No se trata de la dama de blanco? No, bueno, quiero decir. Ella se limitó a negar con la cabeza, dando un sorbo a su café. A medida que pasaban los segundos, supo que había ganado. Por eso necesitas una mujer. Cuanto más pensaba en ello, más recordaba. Me inventé esa rima hace unos años, por alguna razón. Era una especie de recordatorio de algo que era importante para mí en su día. Había sido un adolescente problemático. Me juntaba con gente mala y uno de mis amigos más cercanos era un maltratador desagradable. El tipo de persona que podía llevar a la gente a tomar malas decisiones. Aunque ya no formaba parte de mi vida, me quedaban algunos viejos nombres de aquellos días en mis redes sociales. El tipo de personas que nunca salieron de mi vida. El tipo de personas de que te alegras de que les vaya bien, pero con las que nunca entablarías una conversación. Cuando recogí a Sammy el trabajo ese día, me di cuenta de que me miraba. Normalmente jugaba con su viejo teléfono o dibujaba algo en su cuaderno. Mirar fijamente era algo inusual. Le devolví la mirada, como para preguntarle qué pasaba. Solo estoy preocupada, dijo mientras me tocaba el brazo. Has estado intentando dejar todo eso atrás. ¿No sería mejor seguir adelante? Solo tengo curiosidad. Me encogí de hombros. Haz lo que creas que es mejor, cariño. Puse el intermitente derecho y miré a ambos lados. Había unos cuantos coches que venían hacia mí, pero estaban bastante lejos, así que giré. Pero había algo allí, en el asiento trasero. A pocos centímetros de la vista, capté la esquina de algo blanco. Y allí, en la dura luz del sol que entraba por el espejo retrovisor, vi el brillo de algo reflectante. Un fino hilo, que llegaba desde mi sien hasta la parte trasera del coche. Un hilo. Perdiendo completamente la concentración, giré la cabeza, quitando las manos del volante. Sammy gritó y se cubrió la cara cuando el coche se descontroló, haciéndonos mirar en dirección contraria. Los coches en la distancia se desviaron del carril para evitarnos, lanzándose al claxon mientras pasaban gritando. Me quedé sentado. Sammy sacó su inhalador y trató de calmarse. Tragó aire. A medida que pasaban los segundos, di la vuelta al coche y Sammy recuperó el aliento. Por supuesto, no había nada en el asiento trasero. Sammy y yo no hablamos durante un rato. Ella se sentía incómoda con todo este asunto y no quería que yo siguiera con el tema. Yo no veía el gran problema, solo necesitaba un recordatorio. Me puse en contacto con mi viejo amigo, Clark. Hacía años que no hablábamos, pero de toda la gente con la que solía salir, Clark era, con diferencia, el más humano. Era el tipo de persona que siempre parecía interesarse por los demás, independientemente de sus intereses y vidas.
Años después, seguía siendo el mismo tipo. Le pregunté por la rima. Intenté disimularlo como algo gracioso, pero él lo captó enseguida. Sí, me acuerdo. Me escribió. La murmuraste cuando te quedaste dormido en clase. Garabateaste una estatua de ella en tus cuadernos. Aquella noche me apagué como una luz. Tuve ese tipo de sueños sin sueños que te hace sentir como si se hubiera cortado la luz en tu cabeza. Se apagó y de repente volvió a encenderse. Excepto que no me desperté por la mañana. Me desperté en medio de la noche, mirando al techo. Hay una señora dentro de mi cabeza. Murmuré, que sale cuando estoy en la cama. Había una leve presión en un lado de mi cabeza, como si alguien me jalara suavemente de un cabello. Una parte de mí sabía que, si me giraba rápidamente para mirar, vería algo terrible. Podía sentir un frío radiante, como una ventana abierta, una promesa de dolor. Se viste de blanco, se mantiene fuera de la vista. Miré al frente, a Sammy. Observé cómo sus hombros subían y bajaban con comodidad. Mientras tanto, podía sentir mi corazón subiendo en mi pecho, un dolor construyendo mi estómago, y todo el tiempo, un pequeño tirón en el lado de mi cabeza. Tenía que girar, enfrentarme a mi miedo. Tenía que hacerlo. Y tira de mi mente como un hilo. Me puse en movimiento y me levanté. Podía oír a Sammy removiéndose. De nuevo, no había nada, solo una camiseta blanca encima de una cómoda. Tienes que parar, se quejó Sammy. Te estás haciendo daño. Durante los días siguientes, traté de encontrarle sentido. Resulta que era una rima que me había inventado en la escuela secundaria y que repetía de vez en cuando desde entonces. A veces dejaba de repetirla durante varios años y otras veces la repetía una y otra vez. Sin embargo, no recordaba haberlo dicho nunca. Era tan extraño para mí como lo es para ti que estás escuchando esto. Pero sentía ese pequeño tirón de un lado de mi cabeza cuando hacía cola en la tienda, mientras esperaba en el tráfico, cuando sacaba la basura. De vez en cuando no prestaba suficiente atención, había algo que tiraba de mí, algo que no estaba a la vista, vestido de blanco. Un pequeño hilo, una pequeña presión, como un cuchillo que se introduce lentamente en mi corazón. Un día, cuando volví a casa del trabajo, pasé por la casa de mi madre. Ella me había pedido que recogiera algunos comestibles. Nada del otro mundo, solo un poco de mantequilla, sándwiches, mermelada y demás. Me sentí un poco tenso, como si algo estuviera detrás de mí, como si algo estuviera acechando en el borde de mi visión. Ella. Pero ver a mi madre y sus ridículas gafas me ayudó. Siempre lo hacía. La ayudé a guardar la compra mientras conversábamos en la cocina. Después de sus habituales discursos, se detuvo a mirarme un momento. Vi algo en su cara, algo de disculpa, como si supiera que yo estaba sufriendo. Creo que deberíamos ir a dar un paseo, dijo. Parece que necesitas un poco de aire. Preparó unos sándwiches y nos pusimos en camino. Salimos de la ciudad hacia una pequeña iglesia rural. Recuerdo haber estado allí algunas veces cuando era niño. Sobre todo,
en funerales, pero también en algunas bodas. Volver allí era como sentir el olor de tu comida menos favorita. Aparcamos y mi madre me llevó por un camino en el extremo izquierdo. Filas de viejas lápidas, alineadas con tulipanes marchitos, rosas y girasoles. La mayoría de ellas eran azules. Nos detuvimos junto a una lápida en la que no había pensado en años. La de mi padre. ¿Recuerdas la última vez que lo viste?, preguntó. Me has dicho que no puedes recordar su voz. Todavía no puedo, suspiré. Nos quedamos allí un momento mientras ella colocaba algunas flores silvestres en la tierra. Dejaste de venir, continuó, como que te olvidaste. Los niños se las arreglan. Asentí. No sabemos cómo lidiar con eso. Me tomó del brazo y nos quedamos en silencio. Al salir, pasamos junto a algunas tumbas de gente más rica. Altos monolitos de obsidiana, estatuas de querubines, elaboradas cruces con textos dorados. Y junto a la salita, la estatua de una hermosa mujer hecha de brillante mármol perlado. Siempre te fascinó esa, dijo mamá. Siempre. Tenía un recuerdo muy vívido de ella. Había muchas cosas de esa iglesia que no podía recordar, ni siquiera la lápida de mi padre, pero esa estatua estaba grabada a fuego en mi cabeza. La dama de blanco, murmuré. Es ella. Supongo que lo es, suspiró mamá. Un cabello negro que cubría los ojos sin pestañear. Un elaborado vestido blanco, resbaladizo por la lluvia. Aterrador. Esa noche, al llegar a casa, Sammy no estaba. Supuse que había salido con sus amigas. En realidad, no nos hablábamos ahora, pero aún así le envié un mensaje para asegurarme de que estaba bien. Me quedé despierto en la cama, pensando, la mujer de blanco. Tenía un mejor recuerdo de ella que de mi propio padre. Recordaba haber pensado en ella a lo largo de los años. Era una especie de consuelo. Alguien que me escuchaba cuando estaba solo. Siempre que iba a esa iglesia, no rezaba mis oraciones a Dios. Hablaba con la mujer de blanco, contándole todos los dolores y problemas de mi mundo. Así es como empezó. A lo largo de los años, hablé con ella cada vez más. Cada vez que estaba triste o dolido, soñaba con contárselo todo. Al cabo de un tiempo, ni siquiera necesitaba verla. Me bastaba con pensar en ella. Y después de un tiempo, ella venía a mí sin importar lo que pasara. Esa rima era mi forma de recordarla. Una llamada a ella. Y que me consolara. Pero no, eso no era todo. Un escalofrío subió por mi columna vertebral. Un pensamiento horrible. Ese tirón en el costado de mi cabeza se enfrió, mientras buscaba el diario de Sammy. Pasé a la última página, mientras sentía el escalofrío de una presencia que entraba en la habitación. Su presencia. No. Yo... Ahí estaba, claro como el día. Mi propia letra, fechada hace 4 años. Te extraño, Sammy. Te extraño todos los días. Un texto en mi teléfono. Mi mensaje no pudo ser entregado. Número fuera de servicio. El hilo que se estaba sacando de mi cabeza se rompió. Y por un momento, mi cabeza se llenó de recuerdos.
el ataque de asma que había matado a Sammy, el funeral en la misma iglesia donde mi padre fue enterrado. El recuerdo de ella había sido olvidado, tomado. Por eso aún creía que estaba cerca. Había olvidado que no estaba. El diario había traído de vuelta a la dama blanca. Cada vez que me dolía, ella venía a quitármelo todo, para sacar los recuerdos de mi cabeza como un hilo, para dejarme felizmente vacío e hilar un vestido más largo. La presión era cada vez más fuerte, mientras me oía decirlo. Hay una dama dentro de mi cabeza, que sale cuando estoy en la cama. Se viste de blanco, se mantiene fuera de la vista y tira de mi mente. Retuve las últimas palabras en mi lengua, mientras me daba la vuelta lentamente. Un susurro me hizo cosquillas en los oídos, como un hilo. No era mi voz, era un cristal aplazado, arreglado en palabras, el filo de un cuchillo siendo susurrado en mi alma. Ella estaba aquí, y ya no era un consuelo. Estaba de pie al lado de la cama, un elaborado vestido blanco, tejido con recuerdos que había rezado para olvidar. Todo, desde las tonterías vergonzosas de la adolescencia hasta la angustia emocional. Todo ello entretejido en ese hermoso vestido. Un toque de ese lo traería todo de vuelta. No estaba huyendo. Ya no se escondía. Estaba aquí, frente a mis ojos. Un rostro inmóvil, sin parpadear. Cabello negro esculpido, sin que el viento lo moviera. Un hilo entre sus dedos que llegaba hasta mi alma. Me tocó el brazo. Sentí el peso de mi dolor en ella. Un ser que había cobrado vida a partir de una imagen, una rima y un dolor incesante. Ella seguía sacando hilos de mí. Podía sentir cómo se formaban puntos negros en mi memoria. No solo cosas dolorosas, sino lo que cené anoche. La última vez que estuve en una despedida de soltero. El nombre del perro de mis amigos. Todo se estaba despojando de mí, y ella iba cada vez más rápido. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, los hilos que giraban alrededor de sus dedos eran tantos que formaban una trenza. Me levanté de la cama, sintiendo que me tiraban de la cabeza hacia atrás. Luché para alejarme, obligándome a salir al pasillo. Como un hilo, susurró. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuál era mi comida favorita? Atravesé a tropezones la cocina y salí por la puerta principal. Podía oírla. Intentaba sacarlo todo de mí. Todo. No podía recordar mi cumpleaños y me dolía el pecho. Podía oírla. Oh, Dios. Apenas sentía la grava bajo mis pies. Tenía que escapar. Lo que fuera necesario. Estaba olvidando los últimos minutos. Olvidé por qué estaba corriendo. Corrí de cabeza entre el tráfico, sintiendo el viento de los coches que pasaban, el chirrido de los neumáticos, los claxones de última hora mientras caía sobre la barandilla del otro lado. Deseos de conciencia. Caer por una colina. Rasparme la rodilla con un árbol caído. Manos rozando la hierba alta. Y allí, en la orilla de un lago, me olvidé de cómo correr. La atracción era muy fuerte. Sabía que llegaría al fondo de mi mente, y pronto, como arrancar las raíces de una hierba. Se movía detrás de mí, etérea y real. Se estaba haciendo física, tomando todo lo que es yo y convirtiéndolo en ella.
Tal vez todos se olvidarían de mí, como yo me había olvidado del mundo. El pánico me invadió cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de perder. Me estaba muriendo, en muchos sentidos. Me puse de pie, mientras sentía que las palabras salían de mí. Lentamente se olvidaban. Hay una dama dentro de mi cabeza, grité. Di un paso adelante, arrastrado por sus manos de mármol. Era codiciosa, hambrienta, ansiosa por convertirse en carne, que sale cuando estoy en la cama. Sus ojos se movían, convirtiéndose en verde vivo. Mi visión se volvió borrosa. Se viste de blanco, dije, observando su hermoso vestido. Se mantiene fuera de la vista. Un último esfuerzo. Ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Y tira en mi mente. Me caí hacia adelante. Pude oírla respirar por primera vez, mientras mi propio pecho se cerraba. Mi cuerpo se apagaba. Mi mente y mi alma se desenredaban como un hilo suelto. Su presencia se volvió cálida, mientras su cuerpo sentía ese primer pulso de vida. Pero mientras caía, mis manos tocaron ese vestido blanco y todo volvió de golpe. Se absorbió en mí, en mis manos, mi cara, mi pecho. Décadas de pérdidas insoportables volvieron a mí de golpe. Ansiedades que había alejado se filtraron en las grietas de mi mente. Ansiedad y pena, ardiendo como un hierro candente. Me quedé allí, gritando, suplicando que alguien, cualquiera, me matara. Que la dama blanca acabara con eso, que me llevara. Pero no, ella se había ido. Había olvidado la rima. Eso fue hace un par de años. He ido a terapia 3 veces por semana desde entonces. La doctora Bogan me dice que me estoy recuperando. Estoy asimilando todo lo que he intentado olvidar y aceptando las cosas que he decidido dejar atrás. Es la primera doctora que no se limitó a descartar que tuviera una crisis nerviosa o a decir que todo era un mecanismo de adaptación. Eso era demasiado complicado. Aunque no me dice que cree que la dama de blanco era realmente real desde el punto de vista físico, no le cabe duda de que yo estaba al borde de la desaparición, de una forma u otra. Pero también hubo aquella vez hace unas semanas. Había tomado un número en el banco y estaba esperando mi turno. La señora que estaba delante de mí llevaba probablemente media hora. Se había quedado dormida en su silla, aferrada a su número. «Número 4», gritó el empleado, mientras la señora volvía lentamente en sí. La oí murmurar, como un hilo. Luego sonrió, guardó su número y se marchó. Tal vez la señora blanca encontró una nueva víctima, tratando de hacerse real de nuevo. Tal vez solo quería recordarme que está ahí fuera. O tal vez ha vuelto y no tengo forma de saber lo que me estoy perdiendo. Hola, mi nombre es Nelson. Durante gran parte de mi vida he desempeñado la labor de velador, guardia o cuidador, como ustedes deseen llamarle. Y en ese tiempo me han pasado muchas cosas extrañas. Esta es una de ellas. Era el año 2000 en Durango. Llevaba trabajando poco más de un año para esa empresa de seguridad. Como era muy trabajador y responsable en ese tiempo, me había ganado la confianza de mis patrones.
Para mi desfortunio, mi esposa en ese entonces se encontraba enferma. Los doctores, tras realizarle varios exámenes, determinaron que lo que ella tenía era leucemia. Sin embargo, ella me dijo que no me preocupe. Si la cuidaba y gastaba en medicina podría salvar a mi esposa. Pero lo que menos tenía era dinero. En su tratamiento gastamos todo lo que habíamos guardado para la compra de nuestra casa. Me sentía realmente mal por mi situación, y más por la salud de mi esposa. Un día mi patrón, don Martín, me informa que tiene un trabajo para cuidar una iglesia, pero que el lugar en cuestión estaba muy apartado, cerca de 50 kilómetros al interior de una comunidad, por lo que debería cuidar el lugar día y noche, pues no había medios de transporte. Así que él me dejaría allí y me recogería el fin de semana. La paga era muy buena, pues tendría que permanecer allí prácticamente las 24 horas del día. Acepté gustoso, ya que con ese dinero podría seguir pagando el tratamiento de la enfermedad de mi esposa. Fuimos un domingo por la tarde al lugar. La zona era boscosa y de difícil acceso. Cuando finalmente llegamos, pude comprobar que efectivamente, en medio de la nada estaba esa iglesia. Tenía una apariencia muy antigua. Estaba medio a remodelar y se veía vandalizada. Muchos de los vidrios de los ventanales se encontraban rotos y las paredes tenían unos extraños dibujos tanto dentro como fuera. A mi parecer lucían satánicos, pero le di poca importancia, pues no creía en esas cosas. Durante el día el lugar era un poco lúgubre. Al revisar más minuciosamente la iglesia me pude dar cuenta de que había todo tipo de grafitis en las paredes, en el techo incluso. Las bancas de los feligreses estaban todas en un solo montón en una esquina, una sobre otra. En uno de los cuartos donde se vestía el sacerdote había muchas cruces, pero extrañamente todas estaban de cabeza. No de la forma normal como debería estar, sino de cabeza. Para mantenerme ocupado durante el día decidí colocar las cruces en su lugar original, ya que ese sería el lugar que ocuparía durante mi estancia en esa iglesia. También saqué un poco de basura para estar más cómodo. Cuando llegó la noche todo el lugar daba miedo. Aunque las luces estaban encendidas se veía oscuro y dentro hacía mucho frío. Por momentos podía sentir como si alguien me estuviera vigilando, o como si me clavaran sus ojos, pues sentía una pesada mirada sobre mí que me hacía erizar la piel. Cuando volteaba a ver no había nadie. Por momentos las luces parecían parpadear y eso realmente me asustaba, porque me daba la impresión de que algo malo podría pasar. Al amanecer sentía una paz, pues la llegada del sol me daba una sensación de seguridad y protección que me hacía salir de ese trance nocturno. En la noche siguiente se podía sentir como si algo llegase, pues el ambiente era totalmente diferente y una vez más me sentía vigilado. Cerca de las 2:20 de la madrugada, mientras daba mi ronda de control, pude escuchar a lo lejos un ruido en la capilla, como si moviesen algo muy pesado, y de lo pesado que era lo arrastraban. Corrí apresuradamente al lugar, y no sé cómo explicarlo. Las bancas que servían de asiento para los feligreses, las mismas que solían estar una sobre otra en un rincón, esa vez estaban ubicadas de tal manera como si estuvieran personas sentadas en ellas. Tuve una sensación de miedo terrible. Eran 20 bancas grandes, largas y pesadas. Era imposible que de un momento a otro alguien las pueda cambiar de lugar y dejarlas en perfecto orden.
Me acerqué a ver para darle una explicación lógica al problema, pero no pude. En cuanto di un paso, las luces comenzaron a fallar de nuevo. Parpadeaban tanto que por instantes dejaban todo oscuro. Sentí que me iba a orinar en los pantalones, cuando de pronto escucho una serie de rezos en un idioma que no podía entender. Era como si muchas personas rezaran al mismo tiempo. Yo podía escuchar las voces perfectamente, aunque no veía a nadie, ni podía entender qué es lo que decían. No supe qué hacer, así que di media vuelta y traté de buscar protección en mi cuarto. Cuando llegué estaba sudando mucho. El miedo no me abandonaba y moví mi cama. La coloqué frente a la puerta para que nadie pudiera entrar, y desde mi cuarto podía escuchar como si se estuviera celebrando misa en esa iglesia. No sé cómo o en qué momento, pero me dormí. Cuando desperté sentía mucho miedo. No sabía qué hacer, pues sentía que si salía y hubiesen robado o dañado algo de la iglesia, sería yo quien tuviera que pagar los gastos. Cuando llegué al lugar pude ver que para mi buena fortuna no faltaba nada. Las bancas estaban tal como quedaron la noche anterior. El día pasó sin contratiempos, pero al acercarse la noche de nuevo sentía el pavor en toda mi piel. Faltaban solo 2 noches más y don Martín vendría por mí. Me armé de valor y solo pensaba en que tenía que aguantar. Esa noche y la siguiente no hubo contratiempos. Hice mi ronda de control y sin más la noche terminó. En la última noche cayó una fuerte lluvia y no se podía escuchar nada a causa de esa. Por la lluvia no pude dar la vuelta a los alrededores. Solo hice mi ronda en la parte interior. Todo estaba bien. Ya me había acostumbrado a sentirme observado. Simplemente traté de no darle importancia a esa sensación y hacía mi trabajo. Cuando estaba por ingresar a la zona de la capilla, las luces comenzaron a parpadear. Suplicaba para que no se apagaran, y para mi desgracia estas se apagaron. Todo quedó en total oscuridad. La lluvia comenzó a menguar y no supe qué hacer. De nuevo empecé a escuchar voces de rezo. Toda mi piel se erizó y pude sentir como si alguien se parara atrás de mí. Podía sentir su respiración y suavemente escuché una voz femenina que me preguntó: ¿Cómo te llamas? Quedé helado. Intenté correr, pero cuando lo quise hacer pude ver en la parte de atrás de las bancas una silueta muy grande. Medía casi el tamaño de la iglesia. Era oscuro y se podía ver claramente cómo sus ojos brillaban. Eran grandes y amarillos, y me estaban observando. Me sentí desfallecer cuando otra vez escuché esa voz femenina que me volvió a preguntar: ¿Cómo te llamas? Pero esa vez podía sentir como si el aire que exhalaba chocaba en mi oído. Su olor era fétido y repugnante. Casi pierdo el aliento. Iba a caer desvanecido cuando pude ver cómo esa figura gigantesca que se encontraba al fondo de la capilla alzó su mano y apuntando hacia mí dijo: «Tráigamelo». Pude escuchar como si una multitud se pusiese en pie. No pude más y corrí hacia mi cuarto. Iba desesperado. Podía escuchar como si muchas personas corriesen tras de mí, aunque al voltear no había nadie. Tras caerme y levantarme llegué a mi habitación y cerré la puerta. La detuve colocando mi cama para que nadie pudiera entrar y podía oír claramente cómo golpeaban la puerta. Incluso esa se movía por los golpes que le daban. No sé qué o quiénes eran, pero golpeaban la puerta con tal insistencia que creí que esta no iba a aguantar.
Cerré los ojos y me arrodillé. Quería rezar en busca de protección, pero de lo asustado que estaba no se me venía ninguna oración ni rezo a la mente. Cuando abrí los ojos, frente a mí, pude ver cómo los crucifijos que se encontraban en la habitación comenzaron a dar vueltas. Era como si alguien los hiciera girar en la pared como los hélices de un helicóptero. Cuando finalmente se detuvieron, esos quedaron boca abajo. Todo mi ser temblaba y sentía gran temor. Luego sentí en mis piernas calor. Al verme me di cuenta de que me había orinado encima. No sé cuánto tiempo pasó, pero luego se escuchó un grito. Era como si una criatura grande emitiera un sonido infernal. Luego todo quedó en silencio. No me atreví a salir de mi cuarto. Pasé toda la noche en vela. Suplicaba a Dios porque la noche terminara y llegara el día para poder irme de ese lugar. Le pedí a Dios que me cuide y me permita ver una vez más a mi esposa y a mi familia. El tiempo pasó y pude escuchar el canto de los gallos. Después de unos minutos, ya con la luz del sol, escuché el motor de un vehículo. Era Don Martín que llegaba a recogerme. No abrí la puerta hasta que éste llegó al cuarto donde me encontraba. Le platiqué todo lo que viví en esos 5 días, y en su cara se veía que no me creía ni una palabra. Eso me disgustó, pues le estaba contando la verdad. Me hizo el ofrecimiento de que cuidara la iglesia una semana más, pero me negué. Le contesté que en esa iglesia vive el diablo y que dejara ese contrato porque asusta muy feo. Revisó que todo estuviera bien y me llevó de vuelta a casa. A ese lugar no he vuelto a ir. Supe por boca de otros compañeros que otros guardias fueron a seguir con el trabajo, pero ninguno pudo pasar más de una noche en esa iglesia. Finalmente se dio por terminado el contrato, ya que no había nadie lo suficientemente valiente o loco como para pasar ahí más tiempo del que yo pasé. Diario de Chris. Chico de 15 años, bastante popular entre la gente, altura de 1.86 centímetros, peso de 74 kilos, cabello negro y ojos castaños, acusado de asesinatos múltiples. Prosigamos a leer el diario. Día 22, mes 2, año 2014. Yo estaba en la cama tan tranquilo. Era sábado, y como no tenía nada que hacer, decidí a dar un paseo. Mientras caminaba sin tomar un rumbo fijo, me di cuenta de que estaba en la casa de Ellis, mi novia, y pensé que, como hace unos días me olvidé de San Valentín, podría hacer algo bonito por ella para compensar mi olvido. Así que me dirigí hacia una tienda en la que vendían mangas y ese tipo de cosas que tanto le gustaban a ella. Compré 3 que creía que ella no tenía. Luego fui a una florería cercana y compré un ramo de rosas blancas. Llegué a su casa. Toqué al timbre. Tardó unos minutos en contestar. Yo supuse que era porque su hermana estaba metiéndose con ella otra vez. Es una chica horrible. ¿Sí?, preguntó ella. Hola, Ellis. Oye, ¿te apetecería dar una vuelta conmigo? No le dije ni quién era, porque sabía que me reconocería. Por supuesto, mejor que estar aquí. Sí, jeje. Tardó 5 minutos en bajar. Aunque bajo un chandal me pareció que estaba preciosa. Hola, Chris. Hola,
Me alegro de verte. ¿Recuerdas que me olvidé de San Valentín? ¿Otra vez con eso? Ya te dije que no pasaba nada. Es una fecha sin importancia. Bueno, de todas formas, me sentí un poco mal. Y te compré eso. Entonces le di los mangas y el ramo de flores. Eres tonto. No tendrías que haberlo hecho. Bueno, es que... Pero gracias. Eres el mejor. Me alegro de que te guste. Pero... ¿por qué hay 3 rosas blancas y una roja? Preguntó. ¿Una roja? Miré el ramo y efectivamente, una era roja. No sabía cómo se había vuelto roja. Me miré las manos, pero no tenía nada rojo que pudiera haber manchado la rosa. Aún así, no había tocado la rosa. Decidí no darle más vueltas al asunto y dije, es verdad. Es que me pareció buena idea comprar rosas de diferentes colores. Qué raro eres. Lo dices como si no te gustase. Estábamos paseando cerca de un banco y oímos unos disparos. Así que agarré la mano de Eli rápidamente y nos fuimos casi corriendo. Luego de eso, nos fuimos a un parque y allí hablamos de nuestro futuro. Oye, Chris, prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Prométeme que siempre estarás conmigo, que nunca me vas a abandonar. Eso no hace falta ni prometerlo. Yo siempre estaré contigo. Eso no lo dudes nunca. Gracias. Entonces ella se dispuso a besarme. Yo iba a corresponder, pero todo se tornó extraño. Solo recuerdo el sonido de 2 autos, el de un disparo, y luego todo rojo. No sabía qué pasaba. Solo veía todo rojo y escuchaba una voz demoníaca diciendo, Onet, una y otra vez. De pronto, parpadeé y aparecí en un sitio oscuro. Se oían cosas como, era tan joven, y llantos, muchos llantos. De pronto me desmayé y vi a una figura. Era indescriptible. Chris, dijo. ¿Sí? Mira esto. Se me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Vi un juzgado. Acusaban a un hombre de mediana edad por un crimen que había cometido. Por asesinato y robo a mano armada, lo condenamos a 3 años en prisión, dijo el juez. Mucha gente estaba indignada con eso. Otra imagen se me vino a la mente. Un tipo me disparó en el corazón. Era él. Él me quitó la vida. Y solo lo condenaron 3 años. Me gustaría... ¿matarlo? Interrumpió él mis pensamientos. Sí, quiero matarlo. Matarlo con mis propias manos. Tú pareces el hijo del mal, elegido por Onet, el devorador, dijo. Te daré lo que me pides, si a cambio me dejas vivir en ti, no como otra mente, sino como otro cuerpo. De acuerdo, lo haré. En ese momento me daba igual todo. No pensaba en otra cosa salvo en matarlo. Entonces desperté. Estaba todo oscuro como antes. Di un empujón hacia arriba y vi como una tapa de madera y mucha tierra salían volando. Me levanté y vi dónde estaba. Era un cementerio y yo estaba dentro de un ataúd. Era de noche. No había nadie. Fui hacia mi casa, porque no sabía qué otra cosa podía hacer. La puerta estaba cerrada y había una nota en ella que decía, de viaje. Yo abrí la puerta gracias a las llaves que tenía.
que curiosamente se olvidaron de quitarme al enterrarme. Fui al baño, y cuando me miré al espejo, me vi completamente diferente. Mi boca era más larga de lo normal, y estaba llena de afilados y puntiagudos colmillos. Mis ojos estaban un poco desgarrados, y tenía las pupilas rojas. También me di cuenta de que mis brazos habían crecido, pero el resto de mi cuerpo no. Mis manos eran más grandes, y de mis dedos salían unas garras rojas. Igual me pasaba en los pies, pero no me resultó extraño. Con ese cuerpo y esa fuerza, puedo matar a quien me dé la gana. Perfecto. Fui a la cárcel. Por suerte, mi nuevo cuerpo era extremadamente sigiloso, y me pude colar sin problemas. También podía ver en la oscuridad perfectamente. Vi su celda. Estaba allí, durmiendo. Hice un agujero en las barras de la celda con mis garras y entré. Lo primero fue taparle la boca y movilizarlo con el otro brazo. Hola, ¿me recuerdas? Él solo intentó deshacerse de mí en vano. ¿No me recuerdas? Qué lástima. No está bien olvidar a la gente que mata, ¿sabías? Tu bala me destrozó el corazón. Literalmente. Y eso me destrozó la vida. ¿Y a ti qué? Te va bien en la cárcel, ¿verdad? Te castigaron 3 años. Pero ese fue el castigo de la ley. Yo no soy la ley, y mi castigo es mucho más severo. Él seguía intentando deshacerse de mí. ¿O te da miedo morir? Tranquilo. A Onet no le gusta torturar a sus víctimas. Le gusta devorarlas, trozo a trozo. Me dirigí hacia la casa de Ellis. Ella dormía en su cama. Yo le dije: despierta. Ella despertó de un salto aterrorizada, y como mi voz la reconocía perfectamente, sabía quién era. ¿Chris? Exactamente. He venido aquí para que estemos los dos juntos para siempre. Ella gritó muy alto llamando a sus padres. No te molestes. Me he encargado de tus padres y de tu hermana. Ahora ellos también están conmigo. Ella salió de la habitación gritando, pero yo velozmente la agarré para que no pudiera irse. ¿Qué pasa? ¿No quieres estar conmigo? La siguiente parte del diario es ilegible. Está cubierta de sangre. Lo último que se puede leer es: gracias por leer mi historia. Espero que ahora el mundo sepa que hay un demonio suelto, que tiene hambre. Días después se encontraron varias notas. Una en la celda diciendo: púdrete mi estómago. La segunda en la casa, el difunto Chris diciendo: ¿se van de viaje sin mí? Eso no está bien. La última se encontró en la casa de Ellis. Decía: gracias por servirme esta deliciosa comida, pero sigo con hambre. Se encontraron restos de los padres de Chris y de los de Ellis. También del asesino de Chris y de la hermana de Ellis. Pero de Ellis no. No sabemos si es historia real, pero como el presunto asesino dice, sigue suelto y con hambre.